a hacer este trabajo. Amén. Primera Tesalonicenses 5, versículo 18. Y es un solo versículo, lo vamos a leer a una sola voz y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Amén. ¿Lo encontraron? Una sola voz. ¿Cómo dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez y que se escuche bonito. Amén. 1, 2, 3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y bueno, este es un mes que hemos dedicado al agradecimiento. El agradecimiento es algo que parece que no, pero es algo profundo en la palabra del Señor. La Biblia y el Señor dice en su palabra que hay que dar gracias. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué hay que dar gracias por todo? No, hay que leer. A ver, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios. Eso dice, dar gracias a Dios en todo. Y fíjese que esta palabra en todo no es por todo, ¿sí? Porque uno puede dar gracias a Dios por lo que Dios me da. Pero cuando dice aquí dar gracias a Dios en todo, es en toda situación. Amén. O sea, gracias a Dios por todo sería decir gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por lo que me das. Pero dar gracias a Dios en todo es dar gracias a Dios en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, que eso ya es otro nivel. Por eso dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. Amén. Y además de dar gracias a Dios, dice que hay que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y hablamos que la voluntad de Dios es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Primero buena, luego es agradable y luego es perfecta. Lo que más me gusta de la voluntad de Dios es que es agradable. ¿Sí? Bueno, a mí me gustan los tres, pero cuando dice que es agradable, quiere decir que nos hace sentir bien. La voluntad de Dios es agradable, o sea, está hablando de una sensación, de que la voluntad de Dios, a pesar que a veces se nos hace difíciles alguna situación, en medio de esa situación es agradable para nuestras almas. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que el Señor tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Pero es agradable porque en su voluntad el Señor nos hace, a pesar de los momentos difíciles, nos hace estar en un momento de gozo y estar agradable. Y el que le cuesta estar en medio de las dificultades, en un estado agradable o de gozo, lo que necesita es meterse en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en este mes del agradecimiento estamos hablando de que el Antiguo Testamento, a manera de resumen, si se acuerdan, yo lo tengo que volver a repetir, porque como yo veo algunos que no vinieron hace 8 días, entonces para enlazar el tema de ahora tengo que comentar que hablamos hace 8 días. Amén. Entonces, hace 8 días estuvimos hablando de que el agradecimiento es la voluntad de Dios, pero además en el Antiguo Testamento el Señor ordenó como mandamiento ser agradecidos. O sea, esto del agradecimiento no es algo que el Señor dice, si quieren, ustedes sean agradecidos. No, es algo que el Señor dice que es un mandato de Dios, ser agradecidos en todo. Amén. Y hablando del Antiguo Testamento, vimos cómo era que en el Antiguo Testamento debían de ser agradecidos con el Señor. Recuerden que estoy hablando del Antiguo Testamento. Incluye ofrendas voluntarias, votos, incluía también en agradecimiento, decía la ley, estaban los diezmos y las primicias, o sea, en agradecimiento. Y hablando de esto, no es por sacar diezmos y primicias, sino estamos hablando de que eso era lo que le agradaba al Señor, o lo que dice su palabra en el Antiguo Testamento, que le den como agradecimiento los diezmos y las primicias. A menos de que el Dios del Antiguo Testamento le guste una cosa y al del Nuevo le guste otra y sea diferente, pensaría diferente en el Nuevo, ¿cierto? Pero para mí el del Antiguo Testamento es el mismo de ahora, y lo que le gustaba antes le gusta hoy. Ahora, el que diga que no, bueno, pues que se lo reclame al Señor, que Él fue el que dijo que le gustaba y le agradaban esas cosas. ¿Listo? Pero entonces, hablando de esto, en Levítico 7, versículo 12, dice la palabra del Señor, literalmente, que es de lo que estamos hablando: si se ofreciere en acción de gracias. Les va a tocar buscar hoy porque hoy no tenemos proyector.
Y me van a tener que ayudar así desde su Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor, Levítico 7:12, ¿qué dice? Si se ofreciere en acción de gracias. Entonces está hablando en el Antiguo Testamento de que esos sacrificios eran en acción de gracias. O sea, lo que está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento es la siguiente cosa. Está diciendo, si me quieren agradecer, lo van a hacer de la siguiente forma. Porque es muy importante saber que cuando uno le va a agradecer a otro, lo debe de hacer en la forma que la persona lo quiere recibir, no en la forma que yo quiero. Eso es muy importante. Hablando del matrimonio, uno debe de darle el amor a la otra persona como la persona necesita y quiere, no como yo quiero. No, es que yo te demuestro el amor a cachetadas. Pero si a la otra persona no le gusta. Ahora, yo una vez tuve una novia que sí quería cachetadas. Pero yo no le podía dar el amor así. ¿Sí? No, es que usted no me quiere porque... No, o sea, así no se puede, ¿verdad? O sea, ya si uno no le puede dar, así, pues no, ¿verdad? Pero el amor, hablando del amor en la relación, el amor en la relación debe darse como la persona lo necesita. O sea, y eso hay un libro, no sé, ustedes ojalá lo puedan escuchar, leer algún día, se llama Los 5 lenguajes del amor, que dice que hay gente que le gusta recibir el amor con regalos, hay otro que le gustan las palabras, hay otro que le gustan los abrazos, de acuerdo como a la forma de ser como lo hayan criado a la persona. Entonces, si una persona siente que lo aman dándole regalitos, entonces, ¿qué hay que hacer? Pero si a mí nunca me dieron regalos, ¿cómo voy a hacerlo? ¿De malas? ¿Para qué se casó con una que le gustan los regalos? Tiene que darle como ella le gusta. Es que esa es mi manera. No es a tu manera. No. Es como la persona necesita que le den el amor. Actos de servicio también, o sea, hay gente que le demostraron el amor con actos de servicio, o sea, ayudándole, acompañándolo, ¿cierto? Y hay unas mujeres que sienten que las aman cuando las ayudan. Y hay hombres que se sienten amados cuando los ayudan, ¿cierto? Y entonces la persona dice, no, es que a mí me gusta dar regalos, pero no me gusta ayudar en nada. Se fregó. Es como la persona lo necesita. Bueno, hablando de esto, de que el Señor reclama el agradecimiento de la forma que Él quiere, por eso Él lo instituyó. Y Él dice, ¿cómo es que tenemos que nosotros agradecerle a Él? No es como nosotros queramos, que le vamos a hacer la danza del camello, no. Porque Dios no pidió la danza del camello, ni la danza del abuelito, sino Él dijo cómo quería que le agradecieran. Todo lo demás que hagan para Dios que Él no haya pedido y que no sea como a Él le gusta, sobra. Y es más, puede causar la ira de Dios. Es que yo le agrado y yo le doy a Él como yo quiero. No. Es que esa es mi forma. No. Si no sucede en la pareja, menos con Dios. Amén. Entonces, eso el Señor les dejó, instituyó cómo era que quería. Y hablamos hace 8 días que una de las cosas que le gusta a Dios y que me gusta a mí, el pan. Dejémoslo en el pan. Amén. Y la Biblia les dice que tenían que ser unos hojaldres y que tenían que ser unas tortas y que tenían que ser un pan leudado. Y también había sacrificio, había carne ahí. Y eso era un sacrificio que tenían que hacer. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Ofrecerlo. Y era el único sacrificio o de los pocos sacrificios que se podían comer. Todos los otros se ofrecían al Señor y se quemaban. Pero el de agradecimiento se lo comía la familia que lo daba. A mí me gustan esas cosas del Señor, bien detallistas. El Señor bien bueno. Vengan y denme gracias y cómanse lo que me traen. Uy, está bueno. ¿Sí o no? A mí me encanta eso del Señor. Y además les daba tiempo porque era el único sacrificio que se podía comer durante 2 días. Porque acuérdense que hay cosas que se alinean un día y para el otro día están mejores. Sí, el pozole es así. Un día está y al otro día está mejor. ¿Es verdad o no? Ay, el Señor seguramente sabía eso porque les dijo, si no alcanzan a comer el primer día, al otro día se lo pueden comer. O sea, se va a quedar más alineadito, más rico, listo. Y entonces, ese tipo de cosas, detalles que el Señor dejó, era lo que Él dice, así me gusta que me agradezcan. No es como ustedes quieren, sino es como a mí me gusta. Y Él pide que le den como a Él le gusta, amén. Entonces, pero hay un detalle que es el que quiero hablar el día de hoy, era que en medio del agradecimiento y en medio de lo que ellos traían de ofrenda al Señor, ellos tenían que declarar. ¿Qué declaraban? Yo lo pronuncio, yo lo ordeno, yo lo mando. Sí, era eso lo que declaraban. ¿Qué declaraban? El por qué estaban agradecidos. Era algo que tenían que hacer. Se pararán frente al sacrificio y dirán, el Señor tomó a un hombre viejo,
que no podía hacer nada, ya no podía tener hijos. Y el Señor fue grande y transformó ese viejo. Y lo hizo tener hijos. Y a la vieja también. La hizo tener hijos porque ella no podía. Y de ahí el Señor hizo una nación grande. Y esa nación grande tenían que decir eso así como, bueno, no así como lo estoy diciendo, como dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces los egipcios nos esclavizaron durante 400 años. Y el Señor nos sacó allá con milagros, con brazo fuerte y extendido. Y nos sacó de la esclavitud y nos trajo al lugar donde fluye leche y miel. Entonces fíjese que no es declarar, yo lo pronuncio, yo lo mando. Esas declaraciones no existen en la palabra del Señor. Las declaraciones que existen en la palabra del Señor son las declaraciones donde yo reconozco y le digo al Señor por qué estoy agradecido, porque a Él le gusta que así le agradezcamos. Amén. Entonces, y luego, eso fue en el tabernáculo, pero fíjese que seguí estudiando esa parte. Unos detallitos que se quedaron los voy a complementar. Dice la palabra del Señor lo que hizo David. Acuérdense que estaba el tabernáculo y llega David. Y David entonces antes de morir deja el tabernáculo y deja todo organizado para dar las gracias a Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 23, versículo 27. Dice lo siguiente. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Esto en Primera de Crónicas 23, versículo 28. Para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda la cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Entonces aquí está hablando que David dejó ordenanzas antes de morir. Y la ordenanza que dejó es que organizó a los levitas y a los sacerdotes para que hicieran todo lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Amén. Luego dice, asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura. ¿Se acuerdan de las hojuelas sin levadura qué es? No, las hojuelas sin levadura era lo que dedicaban al Señor. Acuérdense que habían tres tipos, unas hojaldres, unas tortas y también habían unas, y también estaba el pan. 3 cosas que el Señor eran cosas de harina. Y dice... Y la harina, la flor de harina para el sacrificio, para las hojuelas, para lo preparado en el sartén. Acuérdense que una de esas cosas, aquí está hablando de la acción de gracias, que hablamos 8 días, de lo de Deuteronomio que estuvimos hablando allá, del 26 versículo 5 y de Levíticos. O sea, está organizando todo para que puedan hacer la ofrenda de acción de gracias. Por eso llevaba un sartén, porque acuérdense que eso tenía que ir frito en aceite. ¿Sí? Y dice, para lo tostado, para toda medida y cuenta. Versículo 30, ese sí quiero que lo buscan. Primera de Crónicas 23, versículo 30. Vamos a leerlo todos a una sola voz. ¿Y para qué? ¿Y a qué? Ay, mire, David antes de morir organizó a los levitas y a todos los servidores del tabernáculo para que todo lo que se hacía alrededor de ahí era para asistir cada mañana. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A dónde? A dar gracias. O sea, ¿para qué era el tabernáculo? Para dar gracias a Dios. Para que el Señor hizo todo eso, la carpa y los sacrificios y todo eso. Para dar gracias. ¿Para qué era la limpieza de los sacrificios? Para limpiarnos del pecado. ¿Para qué? Para poderle dar gracias, porque el Señor no va a aceptar algo así. Por eso dice, cuando tú vayas al templo a orar y te vayas a presentar delante de la presencia del Señor, ¿qué tiene que hacer? Primero ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Para qué? Para dar gracias. La ofrenda es una forma de agradecimiento hacia Dios. Todo lo que hacemos es para darle gracias a Él. Por eso todo esto se enfoca, todo lo que tenía que decir, a darle gracias a Él. ¿Cada cuánto? Todos los días tenían que ir. Imaginen que tenían una carpa aquí todos los días para que todos vinieran a dar gracias. Así era con el pueblo de Israel. Y nos quejamos por un culto a la semana. Ellos tenían que ir todos los días al tabernáculo. Todos los días. Y eran casi 5 millones de personas y tenían que ir. Ajá. ¿Ve? Porque yo me enojo cuando la gente no viene al menos los domingos. Si me enojo yo, ¿qué será? ¿Dios no? Pues sí. Amén. Entonces dice, ¿y tributar qué? Alabanzas a Jehová. ¿Y así mismo cuándo? Ay, era por la mañana y por la tarde, ¿cada cuánto? Todos los días. Ahora,
Eso es lo que le gusta al Señor. Ahora, el del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Ha cambiado el Señor. Le cambió el gusto. Antes no le gustaba el café y ahora sí. Se le quitó el gusto por que sea cada día, mañana y tarde. No, es el mismo. Él le sigue gustando que nosotros le demos gracias cada mañana y cada tarde. Amén. Y listo. Y dice para qué otras cosas, el holocausto, eso. Pero luego vimos Moisés, ¿cierto? Ahora estamos viendo David. Ahora veamos Salomón. Acuérdense ustedes que David arregló todo porque él un día miró una carpa ahí. Dijo, uy, esta carpa está como muy fea y mi casa está como más bonita. Y dice, le voy a hacer una casa al Señor. Eso no fue sugerencia de Dios, fue sugerencia de David. Y esto es importante. Dios no lo mandó a construir. Porque una de las cosas importantes del tabernáculo es que el Señor les hizo hacer un tabernáculo y les dio un motivo, porque ustedes son extranjeros en esta tierra. Como ustedes son extranjeros, no quiero que hagan algo estable para que no hagan raíces ahí, sino el día que se les acabe ahí, yo les digo para dónde moverse, ni se llevan el tabernáculo y se van. A mí me gusta esa idea. Porque es que cuando uno, ¿qué pasó con Israel? Hizo casa y se perdieron. Entonces uno debe de saber que es extranjero, que uno en esta tierra no es de esta tierra y que uno se va para donde el Señor lo mande. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, el día de mañana no sabemos. Entonces, eso hizo el Señor, hizo ese lugar para agradecimiento y lo hizo que fuera movible. Pero entonces, Salomón le construye el templo que Dios no le permitió a David. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y David le dejó toda la riqueza y todo el dinero para que hiciera ese templo. Ahora veamos para qué era el templo. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 5, versículo 1. Los maestros dijeron que necesitaban tiempo para la clase de sus niños. O sea, imagínense lo que va a pasar. Yo sé lo que ríen, saben por qué. Listo, sigamos. Entonces dice, 2 de Crónicas 5, versículo 1, comencemos del 1. Acabada toda la obra que hizo, ¿quién? Salomón. ¿Para qué? Para la casa de Jehová. Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Ahora sáltese al versículo 13. Entonces ya después de que terminaron el templo y dedicaron todas las cosas y metieron allá, comenzaron a hacer el objetivo para cuál fue construido el templo de Salomón. Dice la palabra del Señor, cuando sonaba pues ¿qué? Las trompetas y cantaban todos a ¿cómo? A una. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Entonces el templo de Salomón, ¿para qué fue hecho? Para alabar y dar gracias. O sea, esto es algo que el Señor instituyó. Le permitió construir un gran templo para que la gente fuera allá a alabar y darle gracias al Señor. O sea que esto de alabar y dar gracias al Señor es voluntario para el que quiera. Es un mandamiento de Dios. Un día alguien me dijo, no, pastor, es que yo me siento muy mal. Es que yo ya no quiero ir porque me siento hipócrita. Y le dijo, pues el diablo va. Porque el diablo se presentó delante del Señor. Y allá estaba Satanás junto con los hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Y entonces el Señor lo llamó. O sea, hasta el diablo va a adorar al Señor. Tiene la obligación. A menos de que uno sea peor que Satanás, que no creo. Todos de ahí para adelante tienen que alabar al Señor y darle gracias. Amén. Entonces eso no es cuestión de que pequé, de que me siento muy mal, hipócrita. No, hipócrita y todo, usted venga adelante. Y ni modo que nosotros fuéramos santos y puros. Cuando alguien dice que hay en la iglesia hay hipócritas, pues sí, ¿qué esperaba? Sí, resulta que aquí San Pablo, ¿no? San Pedro, sí, hasta Pablo le dijo a Pedro que era un hipócrita. ¿Se acuerdan, no? Porque usas de la hipocresía con los gentiles. Y era Pedro, San Pedro. Bueno, no San Pedro, el hermano Pedro. Amén. Entonces, ven, que no hay excusa para eso. Y dice que, y luego lo siguiente, y a medida que ¿qué? Vamos a leerlo desde el principio. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿para qué? Para alabar y ¿qué? Y dar gracias a Jehová. ¿Y qué más? A medida que alzaban la voz, ahí la vamos a dejar. ¿Cómo era que ellos iban a alabar y a dar gracias? ¿Cómo lo hacían? Era mentalmente.
cantaban en silencio, alzaban la voz. Por eso a mí me da una cosa muy rara cuando la gente no viene al culto y no canta. Les ponemos las proyecciones, le ponemos buenos músicos, excelentes músicos, muy buenos músicos. Sí, amén. Y la gente, gracias, Cris. Y mentalmente dicen, gracias, Cris. Y otra vez, eso es raro. Porque lo que manda el Señor es alabarlo ¿cómo? Alzando. ¿Y qué significa alzar la voz? ¿Hablar pasito? No, es alzando la voz, gritando. Nos debían de escuchar allá en el parque, en el parque rojo. Debería de escucharse. Y la gente debería saber que hay un pueblo que agradece y le canta al Señor porque le da las gracias alzando la voz. Y el hermano Abraham, por ejemplo, nosotros tratamos de que el sonido no suene tan fuerte. ¿Para qué? Para que se escuchen las voces de ustedes. Hermano, póngalo un cuartito, esas bocinas alcanzan para cubrir todo el parque rojo y de aquí quién sabe hasta dónde. Pero le ponemos bajito para que usted se escuche cantando, porque hay lugares donde hay tanto volumen que a mí me ha pasado. Voy a un lugar y hay tanto volumen que digo, no, señora, si esto está muy difícil, porque yo por más que grite no alcanzo. Tratamos de hacerlo para que todos nos escuchemos y si nosotros lo escuchamos, también el Señor escuche. Amén. Entonces esto es algo que es alzando la voz. ¿Con cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, mire, otra vez diciendo, tenían que declarar, tenían que decir, ¿por qué es que estaban dando gracias? ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces, ¿qué? A ver, y muy importante esto, cuando la gente va delante del Señor a darle gracias al Señor, alza la voz, le canta y le toca con instrumentos, hasta con las manos. Hay algo que sucede y además le declara al Señor y le dice, Señor, gracias. Porque es que luego una de las cosas es que siempre la gente busca a Dios para pedirle. Fíjense que aquí no dice nada de pedir, aquí dice de venir a darle gracias. Y cuando ellos le dieron gracias al Señor, pasó algo especial que pasaba también en el tabernáculo cuando sucedía lo mismo. Entonces dice que en el tabernáculo descendía la nube y llenaba eso de humo. Eso dice la palabra del Señor. Lo mismo pasó en el templo de Salomón. Cuando eso sucedió, entonces la casa se llenó ¿de qué? De una nube y la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? La gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Es que así es como se manifiesta la presencia del Señor. No, ahorita no se manifiesta la presencia del Señor. No, ahorita no hay lenguas. No sentí nada en el culto. La culpa es mía, ¿verdad? Pues la culpa es del que no canta, no alza la voz, no agradece al Señor. El que sale sin sentir la presencia del Señor no le dio gracias al Señor. Porque la Biblia dice que si le da gracias al Señor y le alaba, la presencia del Señor y la gloria de Dios se manifiesta. Desagradecido serás. No sintió nada. ¿Por qué? Falta de agradecimiento al Señor. Porque el agradecido del Señor ha prometido llenarlo. El que le alaba al Señor, el que le canta, el que se disfruta el culto, el que se mete en los cánticos, el Señor lo llena con su presencia. Lo ha prometido desde la antigüedad. ¿Es diferente hoy? Hermanos, si los hizo en el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo, en el templo de Salomón, no lo va a hacer ahora con nosotros. Sí va a ser así, claro que sí. Entonces a eso es que venimos, ¿saben? Entonces, haciendo un resumen hasta acá para que no se me van a perder, porque vamos a enlazar varias ideas y porque los niños tienen una clase larga, ¿verdad? ¿Sí? La culpa es de la hermana Lili y la hermana Lupita. ¿Cuánto va a predicar? Bueno, vamos a darle más tiempo, listo. Entonces lo primero que quiero resaltar es que el agradecimiento es voluntad de Dios y es un mandamiento, que es un deber de todo el que conoce a Dios, darle gracias a Él, reunirse y alabar su nombre congregados. Eso es muy importante. El que no lo hace no está cumpliendo la voluntad de Dios ni está agradando al Señor. Es que yo le alabo allá desde mi casa, es que no, hermano. Esto hay algo que dice la palabra del Señor que uno no se puede saltar.
Y se ha tomado como muy deportivamente. No, es que Dios está en todas partes. Sí, pero Él dejó ordenanzas. No dejando, en el Nuevo Testamento, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbres, unirnos en alabanza, en adoración. Ese es un deber. ¿Listo? Lo segundo que quiero decir es que, y es el tema el día de hoy, que el agradecimiento inicia el agradecimiento, inicia con palabras. Muy importante. Diciendo por qué estoy agradecido y diciéndole al Señor que estoy agradecido. Eso es importante. Entonces, esto quiero sustentarlo también con Salmos 26, versículo 7. O sea, lo que le decimos a Dios es importante. Lo que le decimos en agradecimiento al Señor es importante. Para Dios es importante. Es que el Señor conoce mis pensamientos y Él sabe lo que soy. Sí, pero el Señor exige y pide que nosotros lo hagamos con nuestra voz, alzando nuestra voz y diciéndoselo a Él. Salmo 26, 7, ¿qué dice? Para exclamar. ¿Qué significa exclamar? Exclamar. ¿Te acuerdas cuando en la escuela nos ponían a exclamar los poemas? Eso es declamar, ¿no? Pero exclamar es alzar la voz, ¿no? ¿Sí? Listo. Y dice, de acción de gracias, ¿y para qué? Para contar sus maravillas. O sea, mire que sí tiene que ver el hablar, el contar, el decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, usted dirá, no es el Antiguo Testamento, pero ¿ustedes sí se acuerdan del Señor Jesús? ¿Qué hacía el Señor Jesús cada vez que agarraba el pan? Daba gracias, eso dice en San Mateo 15, versículo 36. Y tomando, y no solamente cuando lo tomaba para repartirlo con ellos, daba gracias a Dios, y que incluso ustedes se acuerdan del camino de Emaús. Y acuérdense que después de que el Señor resucitó, los apóstoles iban dos de sus discípulos, dice la palabra del Señor, por un camino llamado Emaús. Y andaron todo el camino con Él y no lo conocieron. Pero ¿sabe cuándo lo conocieron? Y se dieron cuenta que era Él. ¿Cuándo? Cuando partió el pan y dio gracias. Ahí lo reconocieron. O sea, fíjese que hasta el Señor Jesús físicamente no lo reconocían, pero en la forma de dar las gracias, ellos dijeron, este es el maestro. El Señor Jesús daba gracias y la gente lo escuchaba, por eso se escribió, de que Él daba gracias, y daba gracias por muchas cosas. También el día de la cena, ¿sí se acuerdan? El día de la Santa Cena, la última cena, tomó el pan y dio gracias. Y luego el apóstol Pablo dice, en la ceremonia de la Santa Cena, dice, y como el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias, y así dice que nosotros debemos de hacer en la Santa Cena. Pero una vez también, acuérdense, cuando resucitó a Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro, Él oró. Para resucitar a Lázaro oró, y después de que terminó orar, Él dijo, gracias, Padre, por escucharme. Así dice la palabra del Señor. O sea que el Señor, como hijo, como ser humano, agradeció por todo, hasta porque lo escucharan. Amén. Entonces, bueno, eso dice la palabra del Señor, y hay muchas cosas que dice, que dice. El Señor Jesús, los que vinieron el jueves, ¿sí se acuerdan sobre qué se trató la predicación? Sobre los 10 leprosos. Entonces el jueves pasado hubo 10 leprosos, dice la palabra del Señor, que recibieron un milagro. Y los 10 se fueron. ¿Y cuántos regresaron a dar gracias? 1. Y el Señor Jesucristo se admiró de ellos. O sea, que esto no es una teología del Antiguo Testamento, esto es una teología del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas 17, versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, búsquenlo. Lucas 17, 15, amén. A la velocidad de WhatsApp. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios. Otra vez a gran voz. ¿Sí? O sea que eso de esforzar la garganta para adorar a Dios, para alabar a Dios, para darle gracias, es algo bíblico. Por eso somos pentecostales, porque nos gusta la bulla. ¿Sí? Nos gusta cantarle al Señor, alabarle, glorificarle, alzando la voz, ¿cierto? Nosotros no somos pues hay otras iglesias, otras denominaciones que prohíben los instrumentos y que no prohíben nada de emoción porque están pecando. ¿Sí? Entonces, esa gente no los vamos a discriminar, pero lo que estamos diciendo es que nosotros somos pentecostales porque creemos en esta parte de la alabanza y la adoración.
Porque acuérdese que cuando recibieron ellos el poder del Espíritu Santo, se escuchó una gritería y un estruendo. O sea, aquí no somos bautistas, para que me entiendan. Sí, bueno, hay unas congregaciones de ellos que son muy callados. Pecado no es. Estoy diciendo que si nos apegamos a lo que dice la palabra del Señor, esto debe de ser alzando la voz y dándole gloria a Dios. Amén. Y entonces, ¿qué decía? Y luego dice, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, ¿haciendo qué? Dándole gracias. Se postró al Señor, glorificaba a Dios con gran voz, gritando, y luego se postró y le dio gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? El Señor Jesús sabe contar. Él sabe contar en cada culto cuando tú no vienes. ¿Qué? Pues que no eran 100, no eran 108. ¿Y qué pasó con él? Y el Señor va a decir, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Dónde andaba? No, andaba mirando el juego de las Chivas. Se me salió. No, andaba en el tianguis. ¿Y usted cree que el Señor va a decir? El Señor va a decir, sí, porque estaba así, no pasa nada. El Señor Jesús reclamó. ¿Y luego qué no eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? Y luego llega y dice, ¿y los 9 dónde están? Y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Pero ese extranjero tuvo una gran bendición. ¿Qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. O sea, fíjese que la salvación es para el que regresa y viene glorificando a Dios a gran voz, dándole gracias. O sea, que todo el que no viene, ¿qué pasa? Se lo dejo a su imaginación. Amén. O sea, es muy importante esta parte. Amén. Entonces, mire, quiero culminar no el mensaje, sino esta parte del mensaje. Porque vimos el primer punto, que es la voluntad de Dios. La segunda, quiero argumentarles a ustedes y comentarles lo que dice la palabra del Señor, que es alzando la voz. Esto de hablar para agradecer y para reconocer la grandeza de Dios con nuestra voz es bíblico y es tan bíblico que es importante hasta para la salvación. Lo que usted habla es importante. Lo que usted le dice a Dios es importante. Por eso leamos la palabra del Señor en Romanos 10, versículo 8. Búsquenlo y lo vamos a leer entre todos. Más, pregunta, ¿qué dice? O sea, está hablando, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, de hablar. ¿Cerca de quién? Cerca de ti está la palabra. ¿Y en dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Aquí hay una confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Por ahí comienza la salvación, creyendo en el corazón y diciéndolo con tu boca. Y ahí comienza la salvación, no termina, inicia. Porque hay gente que cree que solamente con la oración de fe ya son salvos y no tienen que hacer nada más. No, ese es el inicio, por ahí comienza. Pero lo que quiero argumentar en este momento es sobre la importancia de lo que decimos, no de lo que declaramos pidiendo bendición y yo declaro que me va a ir bien en el día de hoy. No, estoy hablando de lo que declaramos que dice la Biblia que declaremos, que es la gloria a Dios, que es la alabanza a Él, que es el agradecimiento a Él. Y confesamos y creemos que Jesús es ¿quién? ¿Cuál Señor? El único Señor. Porque no hay dos señores. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. Si tú declaras con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Será salvo. Porque dice, versículo 10, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se... con la boca. Por eso cuando usted cante no se cohíba. Aprenda a cantar, aprenda a alzar la voz, aprenda a adorar al Señor con voz en cuello así, sacando de los pulmones. Apriete. Y cántele al Señor de una forma que usted lo haga para Dios,
Y aquí dice que esto es doctrina, que hay que confesar con la boca para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Entonces sí es importante lo que decimos, ¿verdad? Y es importante el agradecimiento que tenemos para Él. Es importante la palabra del Señor, lo dice, amén. Entonces, una forma de agradecimiento, o comenzamos el agradecimiento con el Señor diciéndolo con nuestras palabras. Y eso trae bendición a nuestra vida, pero lo hacemos es por lo que Él ha hecho ya en nosotros, amén. Ahora, en esta primera parte del mensaje, quería hablarlo doctrinalmente y desde la palabra del Señor, porque es importante decirlo con la boca. Porque hablando de agradecimiento, pues dar las gracias es gratis. Ahí no hay que sacar dinero. Usted viene al culto, alaba al Señor y lo glorifica, no cuesta nada. Es gratis. Darle usted las gracias a alguien es gratis. Fíjese que no cobra. Ay, quiero darle las gracias, pero ¿cuánto le pago por darle las gracias? No existe eso, ¿verdad? No, es gratis. Pero le voy a decir una realidad. Es difícil dar las gracias. Y le voy a decir, porque usted dice, no, para mí es fácil dar las gracias. No es algo que nosotros querramos ser desagradecidos en cierta parte, sino el desagradecimiento está comprobado científicamente que hace parte de nuestra naturaleza caída. O sea, es algo que está en nuestra mente. Eso le llaman sesgo de negatividad natural del cerebro. Sesgo de negatividad natural del cerebro. Acuérdese, si yo le digo hoy, vamos a ponernos todos de pie, no nos van a poner de pie porque nos vamos a tardar mucho. Y dele gracias a la persona que usted está ahí al lado. Llame ya mismo a su mamá o hable ya de una vez con su papá y su mamá y dele las gracias por todo lo que le ha dado. ¿Y siento que comience una cosquillita interna como rara por dentro? Dígale a su esposo el día de hoy que le agradece por todo lo que le ha dado y dele las gracias en este momento. Y lo primero que hace el cerebro es decirle, ¿de qué le doy gracias esta mañana me gritó? Y además es su deber. Hijo, dele las gracias a su mamá el día de hoy por todo y acérquese. Y comienza una cosquilla rara por dentro de nosotros. Y eso la ciencia ha dicho que es natural en el ser humano, en el cerebro. O sea, si ser agradecido fuera innato y fácil, no tendríamos que aprenderlo y el Señor no lo hubiera puesto en sus estatutos y no hubiera puesto cómo es que tenemos que hacerlo con la voz y no nos hubiera dado clases sobre eso. Porque sería natural ser agradecido. Pero no hace parte de nuestra naturaleza. Mire, ese sesgo de negatividad natural del cerebro, la ciencia dice que es la tendencia del cerebro a darle más importancia a las experiencias negativas que a las positivas. Eso es natural en el ser humano. Dice también, el cerebro procesa los estímulos negativos más rápidamente para la supervivencia. O sea, ¿qué hace el cerebro? Dice, todo lo malo es peligroso, póngale más atención a esto que a lo bueno. Porque lo bueno al fin y al cabo es bueno, pero lo malo pone en peligro la vida. Entonces esté en la jugada y dele más importancia a lo malo que a lo bueno. Entonces todo lo malo que sucede para nosotros es un peso así grandísimo y lo bueno no lo toma en cuenta. Ni se acuerda de lo bueno. Por eso es que pasa eso. Y dice, es una estrategia para hacernos sentir abrumado por las críticas o problemas, resaltando la importancia de esos problemas. O sea, los hace ver más grandes, el cerebro hace ver más grandes los problemas. Nos recuerda más lo malo que lo bueno. Mire, un padre de familia se puede esforzar y matar toda la vida por muchas cosas y el hijo siempre se va a acordar de la única vez que hizo algo malo. Y como todos cometemos errores, lo mismo pasa en las parejas y los matrimonios. Los chivos de todo el año no se acuerdan. Pero el día que me gritó, el día que tal cosa. Y bueno, y claro, si uno pone una balanza, pues fueron muchos más las cosas buenas. No, pastor, no hay nada. Yo entiendo que es su cerebro reptiliano, dicen por ahí. Creo que así se llama, no sé, ustedes saben que me confundo. Pero así, en la parte de ese cerebro que busca la supervivencia, hace que no nos acordemos de las cosas buenas.
sino Él nos obliga. Y eso es parte, eso se perdió en la naturaleza caída del hombre en el huerto del Edén. Y todos nacemos ahí. ¿Dónde han visto un hijo agradecido? No le dé palo para que aprenda a ser agradecido y verá cómo va a crecer. Sígale dando todo lo que pide. Y además él se siente merecedor. Y además le quedamos debiendo, porque además nos dicen, yo no pedí nacer. No, yo tampoco. Yo le dije un día a Sofi, eran 6 millones de espermatozoides. Y tú fuiste la única que se adelantó y ganó. Yo tengo la culpa de eso. De 6 millones ella ganó y ahora yo tengo la culpa. No. A mí no me brieguen con eso. Nadie tiene la culpa del que nació la tiene el que se adelantó y que llegó de primero. Porque habían 6 millones más y más de 8 millones a veces. Compitiendo. ¿Quién lo mandó ganar? Eso no fue de nosotros, ¿no? Entonces eso pasa. Entonces dice que nos alerta ese cerebro que les digo así, que tiene una negatividad natural y tiñe de pesimismo nuestra visión de la realidad. Un comentario negativo lo toma más en cuenta y lo hace mucho más doloroso que los positivos. O sea, un comentario, incluso dice este estudio que las personas, dice que las personas cuando hacen esto, tienden a ver caras neutras. ¿Usted sabe qué es una cara neutra? Pues que ni me va ni me viene. Pero ven en las personas caras negativas, como si le estuvieran haciendo bocas. ¿Sí sabe lo que son las bocas? Mira, cuando las hermanas hacen... ¿Sí? Hay hermanos también. Pero a veces, dice este estudio del cerebro, que a veces no es una cara mala, sino que la persona lo ve así por sobrevivencia. Ven esas caras así, no las están viendo en realidad. Ellos las ven porque así, así lo sienten por esa influencia del cerebro que tiene a la supervivencia. Amén. Entonces, por eso es tan importante, como Dios sabe que nuestra naturaleza caída, nosotros vemos más lo negativo que lo positivo, y que es naturaleza de nosotros. Él nos enseña a ser agradecidos y nos enseña también a nosotros a enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. ¿Y cómo es que debemos de ser agradecidos? Y por eso el pastor se tiene que aventar hora y media predicando y decirles a ustedes que hay que ser agradecidos. Amén, porque si eso fuera natural no tendríamos que enseñarlo, sino vendría de una forma natural. Entonces esto de ser desagradecidos, para que ustedes me entiendan, es algo natural del ser humano. Es algo normal. Pero nosotros no somos normales. Nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Entonces en nuestra mente el Señor nos ha cambiado y nos ha hecho agradecidos. Amén. Entonces, hablando de esto, para saber qué es ser agradecidos, vamos a definir qué es la gratitud. Porque yo había pensado muchas cosas respecto a la gratitud, pero uno estudiando aprende. Y aprendí algo que no sabía. Aprendí lo que era la gratitud. ¿Cómo está inmenso el pastor? Ni sabía. Para que vea. Para que vea que hay cosas que uno aprende todos los días. Porque les voy a decir qué es la gratitud desde el concepto, pues, humano, de lo que dice el concepto de la Real Academia y todo eso. Primero que todo, lo desglosé para explicarlo un poquitito, pero es algo que es un sentimiento o una emoción. O sea, el ser agradecido es algo que uno debe de sentir. Cuando lo hace por obligación, deja de ser agradecimiento. Es una emoción, un sentimiento de querer darle las gracias a alguien por lo que lo ha dado. Vamos primero. Así se define. Es un sentimiento, es una emoción. Segundo, y muy importante, que le digo que yo no sabía, es una sensación de deuda por lo que se ha recibido. ¿Usted sí sabía que el agradecido se siente endeudado por lo que le han dado? Yo no sabía eso. Yo no sabía que el agradecido siente que todo lo que le dan, lo debe. Pero eso es ser agradecido. Que el ser agradecido es cuando una persona le da valor de lo que ha recibido. Por ejemplo, con Dios. Una persona agradecida se siente endeudada con Dios por el aire que respira. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo respiro, el aire está rico, el fresco, el clima, Señor, y yo no he hecho nada ni me lo he ganado.
¿Y qué pasa cuando los de que tienen coronavirus y todo eso tienen que usar un oxígeno y tienen que pagar un montón de dinero todos los días? El agradecido comienza a hacer cuentas de todo eso y le tiene que dar gracias a Dios por el aire que respira y por el oxígeno. Señor, uy, ay, huele a campo. ¿Sí? Huele, puedo respirar, ¿cierto? El aire está rico, el clima, Señor. Yo no he puesto el calentador, no he gastado gas, eso tiene todo, porque todo lo que tenemos tiene costo, vale dinero, vale esfuerzo. Si uno no lo puede, el Señor no se lo da a uno, hay que pagarlo. Y el hecho de que no nos toque pagarlo, ni uno haya hecho nada por eso, uno es deudor. Entonces es sentirse con Dios, Señor, y tú eres tan grande, Señor. Cuando uno va al baño y comienza, ay, Señor. ¿No han sentido eso? Yo sí le doy gracias a Dios. Hay gente que no puede. Yo he ido a los hospitales con gente que los sondean para que puedan hacer. Y les duele y están acostados ahí o con una cosa aquí a un lado. Y yo no. Y no tuve que pagar. Y no tuve que hacer nada. Y el Señor me lo dio. Y además, cuando voy al baño me siento tan bien. ¡Gracias, Señor! Mi esposa dice, ¡qué bulloso! Pero es que, gracias a Dios, es algo muy bueno. Gratis. Que el Señor nos da. Entonces, eso es una deuda. Uy, Señor bendito, eso es una bendición tan grande que ¿qué tengo que hacer? Señor, gracias, gracias. No, lo único que puedo hacer es servirte y darte las gracias. Porque se siente endeudado. Gracias por mi corazón, Señor, porque casi me muero, pero no me morí. Tú me tienes aquí, lo tienes funcionando. Gracias por los hijos. Y uno es agradecido cuando no ha podido tener hijos. Entonces, cuando uno le dijeron, no, puras albas. No hay. Y la culpa es suya. Uy, eso se siente bien gacho. Los que no han podido tener hijos, que le digan a uno eso, si se siente uno menos hombre, la verdad. Y entonces cuando de repente el Señor le da a los hijos a uno, ay, Señor, y me diste dos. Cuando gracias a Dios era por uno. Entonces, claro, el que tiene una docena, pues no le da gracias a Dios, porque pues le llegaron. O cuando uno no los ha tenido y el Señor se los ha dado, no, Señor, pues qué bendición cada día. ¿Dónde está mi muchacho? ¿Dónde está? Y los abraza y todo porque no habían. Pero cuando todos han llegado por accidente, sí, pues entonces, ¿cuál es gracias a Dios ni nada? Entonces, claro, uno aprecia, ¿cierto? Aprecia, lo han tenido que operar, el dolorón porque duele, ¿cierto? Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces uno comienza a sentirse endeudado. Gracias por la esposa. Gracias por la iglesia. Gracias por la gracia que a uno le da. Porque si hubiera sido por mi gracia no me hubiera casado. Sí, no. Y si no hubiera sido por la distancia. Claro, porque con la distancia pues no me alcanzó a conocer bien, yo creo. Gracias a Dios por todo eso, porque no habían, eran los 30 y pico y no había. Ahí hay unas desesperadas a los 12, a los 15 años. Ay, ya me quedé para vestir, no sé qué. No se preocupe. Y el Señor entonces le da a uno las cosas y dice uno, eso es un milagro de Dios. Entonces uno tiene que agradecer y entonces uno cuida, gracias, Señor, por lo que me has dado. Te debo, Señor, te debo. Te debo todo. Y entonces algo como dormir. Hay gente que lucha para dormir y acostarse uno y dormirse profundamente y luego el reloj le dice, durmió excelente. Tantas horas, lo felicito. Ay, durmió profundo tantos minutos. Ay, eso es una bendición dormir bien. Hay gente que no puede dormir bien y en paz me acostaré y así mismo. Y todo eso uno se siente Señor, ahora lo reconoce, sabe todo eso porque sabe que eso cuesta. Hay gente que vive tomando pastillas para dormir. Y gracias a Dios a los que podemos dormir bien. Amén. El Señor dará el sueño a su amado. Y los amigos, y los hermanos, y la iglesia, y el papá, y la mamá. Pues yo no tenía papá. Y el Señor me dio al hermano Felipe. Yo tenía 6 años. Papá había muerto cuando yo tenía 2. Y me dio un buen papá. Eso sí me chancleteó mucho. Pero gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque me formó bien, disciplinado, trabajador. Eso es una gran bendición, cosa que no tenía. Amén. Y gracias a Dios por los hermanos y hasta por los cuñados. ¿Yo no, cuñado? Amén.
porque ayuda en la iglesia, ahí está sirviéndole al Señor, o sea, no solamente, pues, primero que todos los cuñados a uno le hacen un parototote con los hermanos de uno, porque ya que agarren camino es una bendición. Eso es una bendición. Y la segunda bendición es que le sirvan al Señor, amén. Entonces es una gran bendición. Entonces uno ve todo eso que el Señor proveyó y que uno no hizo nada por eso, entonces uno tiene una deuda. Y entonces es esa necesidad de reconocer de cierta forma lo que el Señor nos ha dado, incluso lo que las personas nos ha dado. Un día, y mi mamá se va a acordar de esta conversación, un día me dijo ella, pero usted ¿por qué todos los favores los tiene que pagar? Me dijo, un día íbamos en el carro hablando, pero usted ¿por qué tiene que pagar todo? Es que no sé. Le decía yo, es que yo no quiero estar endeudado, le decía yo a ella. Es que yo me siento mal, porque si hacen algo por mí, yo siento que... Es que no es así, tiene que aprender a recibir. Ella me decía así. Y entonces yo ahora entiendo que esa es una actitud natural de la gente agradecida. No me estoy echando flores, estoy diciendo que yo me siento así. Hay veces que me da hasta pena recibir. No me traiga, porque no, usted necesita más que yo. ¿Cómo me va a dar? Así me ha pasado. De no recibir, porque me siento endeudado con la persona. Y eso es algo que, si uno es agradecido, lo siente. Y cuando no es agradecido, entonces todo es algo que se merece. Entonces, resumen, ¿por qué es tan difícil agradecer? Primero, por instinto, para que lo sepamos. Segundo, porque la persona se siente merecedora. O sea, porque todo lo que da no siente que lo debe, sino que se lo tienen que dar. Es un deber. Entonces, hablando de todo esto, como es una obligación, entonces los hijos desagradecidos dicen, pues es que la ropa, pues es que la comida, pues es que el techo es tu obligación. Y digamos, legalmente sí es una obligación, pero el hijo no debería de pensar así. Si es agradecido, debería de saber que el papá y la mamá se matan mucho para darle todo lo necesario. Y a veces se matan más para darle sus tenis de marca, porque además pide y los mejores útiles y las mejores cosas. Pero entonces él dice esto, pues dice yo no pedí nacer y no se sienten endeudados, sino que todavía se les queda debiendo. Y bueno, así en lo general, pues es el desagradecimiento, ¿no? El desagradecimiento es no sentirse deudor de lo que le dan porque es un derecho y un deber de dárselo, ¿no? No voy a entrar en la iglesia, pero en la iglesia también pasa lo mismo. Amén, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, tercero. Ahora voy a entrar en otro tema, en otro bloquecito, que dice lo siguiente. Entonces, primero, es difícil agradecer por instinto. Segundo, porque la persona se siente merecedora y no deudora. Y tercero, la gente no es agradecida o hay una lucha en el agradecimiento porque solamente uno puede dar lo que tiene. Y el que no tiene cómo dar. Usted viene a decir que dice, pastor, préstame 1,000 pesos. No los tengo, no los puedo prestar. ¿Cómo le va a prestar 1,000 pesos si no los tengo? ¿Sí? Entonces, el que no da o es difícil dar, pues tiene un problema y es que esa persona no tiene cómo darlo. Eso piensa la persona porque en él, dentro de su cerebro, está pensando más en todo lo que él ha tenido que dar y en todo el esfuerzo y está pensando en todo lo que le han hecho malo y no en la gran cantidad de cosas que le han hecho de bien. Entonces él no tiene para dar. Y esto tiene un problema grave, porque el que no tiene o el que no da algo es porque piensa que es una persona necesitada y que a toda hora le falta. Y como le falta, pide y solamente quiere que le den. Y entonces, cuando esa persona solamente pide y no da ni las gracias, porque en realidad la persona que no da las gracias tiene un problema. Tampoco da nada. Si no da las gracias, no da de lo demás. Le cuesta dar. Porque las gracias no cuestan. Imagínese todo lo demás. Entonces esa persona tiene algo por dentro y es que esa persona tiene un estado mental de pobreza. El que no es agradecido tiene un estado mental de pobreza, de que no tiene cómo dar, por eso no puede dar ni las gracias. Y le voy a decir algo muy importante el día de hoy. El problema de alguien necesitado que pide y no da nada, ni siquiera las gracias, es una persona que de repente tiene tantas necesidades, es tan pobre y quiere tantas cosas que las cosas se alejan de él y las personas se alejan de él. Le voy a poner un ejemplo. En la escuela,
Yo tenía un compañero que siempre llegaba a la escuela y nunca llevaba lunch. Y siempre comía de todos. Y yo me comencé a dar cuenta que ese salía más lleno que yo. Porque yo siempre le daba mi pedacito de empanada y se comía la mitad de la mía, pobrecito. Luego yo lo veía y le pedía al otro otra media empanada, ya llevaba una, yo me comí media y el otro media. Pero así agarraba como con 5 el desgraciado. De repente nos dimos cuenta que ese lo que era un aprovechado. ¿Y qué pasó con la gente? Se alejó porque es una persona necesitada en el sentido pediche, ¿no? Luego también tenía otro compañero en la escuela. Siempre iba sin dinero y le pedía prestado al uno, al otro, al otro, al otro. ¿Y qué pasa? Eso aleja a las personas. O sea, la persona que es pobre, hablando no necesidad por necesidad, porque hay gente que sí tiene necesidad porque no puede, pero hablando del pobre mental, el pobre de pensamiento, de pobreza mental de pensamiento, que siempre vive pidiendo, aleja a la gente. Pero sucede que el que es rico da y hasta las gracias. Porque y esas personas que tienen abundancia interior, no de plata, sino abundancia interior, la abundancia que Dios le ha dado, siempre tienen para dar. Por ejemplo, el que es pobre habla solo de lo malo, de la crítica. Ay, como en esa iglesia, el pastor me dijo y me miró y todo lo malo, 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 y la familia todo malo. Ese necesita, pide. Quiero que me atiendan, no me saludaron, no me dieron, no, y comienza así, pide, o sea, porque está necesitado. Pero el otro da. Ah, gracias a Dios, no, esto estuvo muy bueno, y qué bonito los globos azules con blanco. Y todo da gracias, ay, todo qué bonito, y el clima, qué bueno ese calorón que hizo. Sí, porque está pensando en lo bueno y está dando. Da buenos comentarios, da buenos consejos, da una perspectiva positiva de la vida, le busca lo bueno y da lo bueno de él a toda hora. Y esas personas son un imán. Los rodea la gente los busca. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Esas personas atraen a otros porque siempre tienen cómo dar, por lo menos dan la bendición. Por lo menos, que eso es algo grande. Dar la bendición, bendecir a otros con lo que tienen, con su comportamiento, al menos dan un abrazo. Dan muchas cosas y entonces eso es algo que atrae. Entonces fíjese que el agradecido atrae la bendición porque está dando. ¿Qué está dando? Las gracias. El que no puede dar las gracias tiene un problema. Siente que no tiene nada, siente que es pobre y siente que necesita. Y cuando hace un inventario de todo lo que ha recibido no encuentra qué. ¿Pero qué le voy a decir a este? ¿De qué le voy a agradecer? Y solamente en su cabeza está todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo y no le encuentra nada bueno. El agradecido dice, no, pues si hay un montón de cosas buenas. ¿Sí? Por lo menos es un humano ahí al pie mío que me acompaña. Eso ya es mucho, porque muchos no tienen. Y es una bendición. Y hay muchas bendiciones así que el Señor nos da. Entonces, la cuestión de ser agradecidos tiene que ver con un problema mental. Y el Señor a nosotros nos ha desarrollado para hacerlo. Entonces, por último, ahora sí ya voy terminando, estoy concluyendo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Ana Lili. No, me faltan como 15. Listo, mire, fíjese que le voy a decir lo siguiente. Por último, el tercer punto de todo esto que hemos estado hablando es que es importante darle las gracias al que se lo merece. Hablando primeramente al Señor. Hablando, darle la gracia al que, no al que se lo merece, cambiemos la palabra, al que le corresponde el agradecimiento. Porque imagínese que usted me presta a mí el día de hoy 5,000 pesos. Usted me los presta a mí. Y yo luego voy y se los pago y se los devuelvo a otro que no es usted. ¿A usted le gustaría? No. Eso es algo, y usted dirá, no, pastor, ¿de qué está hablando? Eso sucede mucho. Hay gente que es agradecido con otro que no es el que le dio el beneficio. Eso es muy, muy común. Eso es muy común. Entonces yo he visto eso mucho de cerca. Hacerle el beneficio a alguien y la persona ir a agradecerle a otro. Entonces, por ejemplo, el papá, la mamá se están matando. Me ha tocado, por ejemplo,
hijos o nietos, por ejemplo, hablemos de un nieto, por ejemplo, un nieto que llega y lo agarra a un abuelo, lo cría. Le da todo, le da la comida, y cuando crece el muchacho, le da por buscar disque al papá genético. Eso, biológico. ¿Sí? Y entonces, después de eso, se enoja, es que me engañaron, o papás que han adoptado y no le han dicho al hijo que pues que no es de ellos, sino de pronto se lo dejaron o lo adoptaron y cosas, y se enoja, pero ¿por qué nunca me dijo que era? Y se enojan los indios esos. Sí, o sea, no. Y a mí sí me enerva eso y me pone molesto, porque un papá ha estado con él, le ha dado la crianza, le ha dado todo, y luego se olvidan de lo que hicieron el padre anciano. Ese es ser uno muy miserable, muy desagradecido. Y eso da rabia. Me da rabia a mí, como eran los abuelos. ¿Cierto que eso molesta? Entonces, no, hermano, no. Entonces hay que darle las gracias al que es, al que hizo, no a otro. Y así puedo seguir con muchos ejemplos que se hacen. Darle las gracias a otro que es el que se ha esforzado, el que se ha matado y andan por allá. Bueno, también tenemos hijos desagradecidos que llegan y crecen, se casan y ahora la adoración es Sor. ¿Sí? La mujer con la que se casaron. Y los papás que lo mantuvieron, que les dieron el crecimiento y todo, se olvidan totalmente de ello, no tienen nada que agradecer. Ese tipo de cosas no se hacen. Entonces la otra, la que no le costó nada, ya lo encontró criado, ya lo encontró con universidad, ya licenciado, ya con dinero, con trabajo, que los viejos fueron los que se esforzaron, ahora se aprovecha y ella es mi adoración. Bueno, yo creo que a cada quien lo que le corresponde, al que honra, honra. Amén. Y entonces hablando de esto, el Señor, y con esto voy concluyendo porque es muy importante esto del sermón, el Señor, hablando de su gloria y de agradecerle a Él, es muy celoso en el agradecimiento para Él y Él no acepta que lo que Él da se lo demos a otro. Esto es muy importante. Y el hermano me preguntaba algo sobre eso el día de hoy. Pero entonces dice Éxodo 32:4, lo que hizo Israel. ¿Qué hacía Israel? Dios lo sacó de Egipto. Lo sacó de la esclavitud. Y ellos después, ¿qué hicieron? Le dieron gracias a un becerro. Póngale cuidado cómo fue. Éxodo 32, versículo 4. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿qué dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense que lo que hicieron ellos fue que salieron de Egipto, el Señor los sacó con mano fuerte y poderosa y no le dieron las gracias a Dios, sino le dieron las gracias al becerro. Y además dijeron, estos son tus dioses. Y el Señor había dicho, el Señor nuestro Dios, el Señor ese, díganle que yo soy el que soy. Soy uno. Y ellos dijeron, tus dioses. Se me multiplicó Dios. Y eso le molestó al Señor. Le molestó que ellos le hubieran dado la gloria a otro que no era Él. Ahora, fíjese lo que dice. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿a quién? Entonces, ¿la fiesta para quién era? ¿Pero a quién adoraron? Al becerro. Fíjese que ellos dijeron, este becerro representa a Jehová. Y eso fue lo que le molestó. Fíjese que hicieron fiesta a Jehová. O sea, ellos hicieron una fiesta. ¿Cómo hicieron la fiesta? Dice, versículo 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron ¿qué? ¿Y presentaron qué? ¿Cuáles son las ofrendas de paz? ¿Voy a volver a predicarlo hace 8 días? Las ofrendas de paz son la ofrenda de agradecimiento. Siempre que dice la palabra del Señor, la ofrenda de paz, está hablando de la ofrenda de agradecimiento. Entonces ellos ofrecieron el holocausto, presentaron las ofrendas de paz. O sea, ¿qué ofrecieron? El pancito, ofrecieron la hojaldra, la torta y el sacrificio. Del sacrificio de agradecimiento a Dios, así como Dios lo mandó. ¿Y se sentó el pueblo a qué? A comer y a beber y se levantó a regocijarse, tal y como dice la palabra del Señor. El problema fue que metieron el becerro. Para que ustedes entiendan que uno no puede darle las gracias a Dios como uno quiere. Eso incluye arbolito de Navidad, incluye el nacimiento y todas esas cosas que se hacen a fin de año, que no son cosas para adoración al Señor porque Él no mandó y no ha dicho que se haga.
Y cuando la gente lo hace, le está dando gracias y paz y felicidad a un montón de cosas que son como este becerro que Dios no mandó. Y se está metiendo en un problemonón con el Señor. Porque el Señor está diciendo, yo no mandé a hacer eso. ¿Quién dijo que me pongan lucecitas? ¿Y quién dijo que me pongan el arbolito? ¿Y quién dijo que me pongan las bolitas? Porque no, ahí sí me hallo, pero no, el Señor no mandó nada de eso, así como no les mandó a hacer el becerro. Y todo eso, ¿de dónde sacaron ellos el becerro? De allá, de los dioses de Egipto. Lo mismo de donde salió el nacimiento, lo mismo que donde nació el árbol de todo eso, ¿de dónde nació? Del paganismo. Entonces hay que tener cuidado porque darle gracias a Dios metiendo cosas paganas al Señor, esa vez les costó la vida a un montón de gente. El Señor dice que se encendió en ira, porque Dios no sintió que era para Él. Él no sintió, ay, sí, esto es mío, adoren al becerro, no importa. Es que adoramos a Dios a mi manera. No, sí, y yo estoy feliz y yo me glorifico aquí. No, al Señor no le agradó eso, porque Él quiere el agradecimiento como Él quiere. Ahora, vamos a seguir hablando de esto. Dice Romanos 1, versículo 21, dice, hablando de darle a Dios la honra, todavía me falta como media hora. Yo creo que van sirviendo un cafecito o algo para que agarren energía. Un tinto, traigan el café, porque esto va para largo. Es que, ¿sabe qué se me olvidó? Se me olvidó que todavía me faltaba esta parte. Y es que no lo quiero dejar cortado. Amén. Listo. Entonces, hablando de la idolatría, dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni qué, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué pasó con ellos? Mire, ojo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cuando uno hace esas cosas de los muñequitos y de poner a Jesús en un muñequito, un bebecito, y de poner así imágenes y todo eso, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de ¿quién? En semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible. Las imágenes que dicen, esta es una imagen que representa a Dios. Van todas. Al divino niño Jesús, al Cristo crucificado. Todo eso es imagen de hombre. Todo eso. Y las otras. Las de ayer. ¿Sí fue ayer? Todas esas. Amén. Entonces dice, y también en aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí es importante saber, darle gracias a Dios por medio de imágenes corruptibles y de todas estas cosas es algo que aborrece el Señor. Y por darle gracias por medio de esas imágenes, dice la Biblia, si usted lee Romanos de ahí en adelante del 24 y 25, dice la palabra del Señor que el Señor se encendió en ira contra ellos. Y dice que les dio un espíritu engañoso para que crean a la mentira. No les voy a seguir con ese tema porque está bien largo. Pero la conclusión que les quiero llegar de darle gracias a Dios al que corresponde es que cada vez que nosotros le damos gracias a algo que no es el Dios verdadero, el único Dios, el creador, el Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un problema, que estamos cayendo en idolatría. El concepto de idolatría es ese. Darle gracias a algo que no sea el que ha dado el bien. Y eso incluye, por ejemplo, muchas cosas en que la gente agradece. Dejemos las imágenes de lado, pero hoy en día hay dichos muy comunes. Por ejemplo, hay dichos muy comunes que dicen, por ejemplo, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Pero acaso la vida es un Dios que te da algo? La vida no te da nada. Es más, la vida lo único que hace es quitarte la salud. La vida cada día se va acabando. Y además, el dador de la vida no es la vida, sino es ¿quién? Es Dios. Entonces, hoy en día, la nueva age, la nueva era y muchas cosas así. Bueno, la gente le da gracias hasta la muerte de la vida. Imagínese, Dios va a estar contento. ¡Ay, sí, bravo! Yo te doy la vida, te doy la salud, la comida. Y vas y le da
las gracias y la gloria a algo que es mi enemigo y que yo he vencido. Y Dios está feliz con el mundo. No, porque Dios quiere el agradecimiento con voz alta, con júbilo, y que le digan, pero la quiere lo que Él ha dado para Él. Amén. Dice, bueno, también hay otras. Gracias al universo. ¿Sí los ha escuchado usted? Gracias al universo. ¿Que el universo es un Dios? El universo te da la vida, el universo te va a salvar. El universo no es nada, es puro polvo, pura tierra que un día de estos va a ser quemado. Entonces, ¿cómo le vamos a dar las gracias al universo? Entonces así anda la gente dándole gracias al universo. Gracias a las energías o a la energía creadora. ¿Han escuchado ese? Gracias a la energía. Todo lo rodea, todo es energía y entonces todo es Dios. Ese tipo de cosas son idolatría. Fíjese, esto, gracias a mi yo superior, ese está peor. Gracias a mi yo superior. A mi yo que no es débil, a mi yo. Yo, bulto de carne ahí, un globo de pura sangre que donde lo pinchen por ahí, no tengo yo superior. El único superior en mí es Dios. Y en usted el único superior es Dios, porque sin Él somos polvo, somos nada. Amén. Entonces, o le puede dar, por ejemplo, las gracias a mis capacidades o habilidades. No, es que yo soy inteligentísimo para los negocios, yo soy bueno, yo admirarse de sí mismo, y en eso caemos muchos. Yo le digo porque a mí me pasa. Admirarse uno de uno mismo, de la capacidad, de la inteligencia, y darse gracias a sí mismo, decir, no, es que esto salió porque yo soy muy bueno, porque soy muy trabajador. Ese es un Dios, y se puede convertir en un ídolo, que el Señor puede quebrantar. Ahí le parte una pata, le hace algo, para ver, no que eres tan inteligente. No, y ahí se acaba todo. Entonces, otras, gracias a los medicamentos. Es que yo estoy bien por los medicamentos. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad, le puso en la cabeza a un médico un tratamiento bueno, pero por la voluntad del Señor. Porque si el Señor quisiera, no te pone el tratamiento que es, si te pone algo que te friegue más. Si el Señor quisiera. Amén. Entonces todo eso, poner la mira en las riquezas, eso dice la Biblia, que las riquezas son un ídolo. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces poner su esperanza en el dinero, ese es otro Dios. Poner la esperanza en el gobierno, Señor bendito y poderoso. Es que vamos porque ese sí, y hay cristianos. No voy a hablar de aquí porque aquí creo que no sucede, pero en Colombia un montón de politiqueros. Y hasta se pelean entre ellos, para que luego de todas maneras nombran un montón de inútiles que lo que hacen es que van al gobierno a volver gays a todos los niños y que van a hacer un montón de maldades, a matar bebés y todo. Y la consecuencia, yo les digo algo, el que vota por un partido que hace todas esas cosas malas, se hace acreedor porque él votó. Es responsable porque debió de haberlo pensado antes. Estoy hablando de allá. Amén. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿quién no hace eso? Los gobiernos todos están obligados a hacer eso. En todo el mundo. Porque ellos dicen que hay mucha gente y que hay que matar a la mitad porque si no nos vamos a morir de hambre. Entonces, todas las extranjeras. Entonces, hermanos, este es el principio. Ustedes, no sé, los que conocen lo de Alcohólicos Anónimos, que van allá y todos. Usted cree en su ser superior. Y le dicen, crea si sea en esta silla. Y si esta silla es para usted el ser superior, usted créalo. Y eso le va a servir a usted con tal de que crea. Una mugrecilla es Dios y es lo que me va a sacar a mí. ¿Cómo una silla me va a sacar a mí de las drogas? Si no han podido los psicólogos y los científicos y toda esa gente, una silla lo va a sacar a uno de allá. Entonces sí ve que son cosas graves delante del Señor. Mire. La palabra del Señor dice, todos estos dioses, en Éxodo 34, versículo 14, ¿por qué no se inclinar a ningún dios o darle gracias a algo que no sea Él? Dice, porque no te has de inclinar a ningún dios, a ningún ¿qué? ¿Encontraron? Éxodo 34, 14. Éxodo 34, 14. ¿Por qué no hay de qué inclinarse a ningún otro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es celoso. Dios no acepta eso de que le agradezcan a otro
darle la gloria y el agradecimiento a otro que no sea él. Ahora, muy importante, y con esto quiero concluir. Ahora, ¿agradecer a las personas está mal? Bíblicamente no. Fíjese que Dios sí permite que le demos las gracias a personas que nos ayudan. Y hay algo curioso ahí. Acuérdese que el Señor nos dio de su imagen. La tenemos rota, pero somos su imagen. A imagen y semejanza nos creó. Se rompió eso y ahorita es como un vidrio quebrado, como un espejo quebrado. Pero de todas maneras hay algo de Él en nosotros. Y más nosotros, que dice que Él nos hace a su imagen. Para eso es que escuchamos su palabra. Dice la palabra del Señor, y con eso termino, en Romanos 16, versículo 3. Romanos 16, versículo 3. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor. Al hermano George se le acabó la pila. Quiere decir que ya acabó la enseñanza. Listo, sigamos. Romanos 16, versículo 3. Salúdame, ¿a quién? A Priscila, ¿y a quién? Y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4. ¿Qué hicieron? Que expusieron su vida por mí, a los cuales... Mire, le hace todas las cartas de Pablo dándole gracias a gente. Gracias por sus ofrendas, gracias porque me ayuda en un momento de necesidad. Entonces, fíjese que lo que Dios está en contra es de cosas que se hagan a semejanza de Dios, pero entre nosotros ser agradecidos es algo bueno. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios por vosotros. Así le dice a la gente. Y también le da gracias a las personas que arriesgan su vida por él. Amén. Quiero contarles un cuento para terminar. Voy a hacerlo bien cortito. El cuento del círculo de los 99. Dicen había un rey de esos amargados de la antigüedad. Malo, 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 malo. Y entonces ese rey, tiene un sirviente que es Pentecostal Unida de Colombia. Perdón, de México. Latinoamericano. De esos servidores son felices. Y tenía ese servidor, muy servidor. Y entonces dice que siempre que llegaba, contento, y le servía al rey con una buena cara. Y le sonreía. Y con todo el tiempo feliz. Entonces el rey, que era bien amargado, bien impío, lo ve y le dice, ¿por qué andas tan feliz? Que me amargas que se ves tan feliz. Y le dice, mi señor, ¿cómo no estar feliz? Primero que todo, tengo un rey que me da todo lo que necesito. Tengo el mejor trabajo del mundo. Gracias a este trabajo y a usted, que usted me tiene aquí trabajando y gano muy bien, y con eso puedo sostener a mi familia. Y gracias, también yo ando muy feliz porque mi familia todos están sanos y están bien. ¿Cómo no voy a estar feliz, señor? Le dice al rey. Y le dice, y gracias a las propinas, porque usted a veces me da muy buenas propinas, y entonces me sobra y nos podemos dar unos lujos, irnos para Puerto Vallarta, ya las vacaciones y todo. Y entonces el rey todo enojado le dice, ¿pero por qué? Eso no son cosas para estar feliz. Eso no hace feliz a nadie. Sí, yo soy feliz por esas cosas. No, no puede ser, vete de aquí porque si no te voy a cortar la cabeza. Se va el siervo y llama a sus consejeros. Ando enojado, dice el rey. Ando pero bien enojado. Y ando bien enojado porque tengo un mugre criado que siempre está feliz. Y no sé por qué anda tan feliz. Él dice que la familia, dice que gracias a mí porque le doy sueldo. Y él dice que vive contento y agradecido con todo. Y entonces uno de sus sabios le dice, es que ¿sabe qué? Él es feliz porque no está en el círculo del 99. ¿Cómo que el círculo de los 99? Sí, es que él no está en ese círculo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, mi señor, si usted quiere, podemos hacer una prueba y hay que meterlo al círculo del 99. ¿Y cómo lo metemos a las malas o qué hacemos? No. Vamos a dejar que entre solo. Pero tiene que acompañarme a hacer todo lo que yo diga. Y entonces llega y le dice el rey, listo, ¿qué vamos a hacer? Alístese 99 monedas de oro. Y esta noche nos vamos a ir para la casa del sirviente. Y se fueron los dos así todos camuflados, se pusieron sus trajes, se escondieron. A ver, la bolsa con los 99 monedas de oro. Y vamos a poner una nota. Y vamos a dejárselo en su puerta y vamos a golpear y lo vamos a dejar ahí. Y la nota decía, por ser como eres y por todas las cosas buenas que haces. Pero no le digan nada a nadie. Y entonces llegan con las monedas, dejan las 99 monedas ahí, le tocan pum y salen corriendo y desde lejos se quedan mirando. Y entonces el siervo sale, encuentra la bolsa,
y mira, ay, por ser tan excelente y como felicidades por usted hacer las cosas bien. Qué bueno, mira. Y abre y encuentra las 99. Y de repente comienza a ver, esto es un montón de dinero, 99 monedas. Y agarra y las tira y, uy, con esto ya me puedo pensionar, uy, qué felicidad, ¿no? Dinero. Y de repente comienza a hacer, para contar cuánto es, comienza a hacer arrumes de 10, de 10, de 10. Y cuando llega a la última, encuentra 9 monedas. 99 monedas. Y comienza a buscar. A ver, ustedes me robaron mi moneda. ¿Dónde está la moneda? Son 100. No, hay 99. No, pero ¿cómo? 100 no es lo mismo que 99. Me falta una. ¿Quién se la habrá robado? Busca debajo de la silla. Y comienza este señor a estresarse por la moneda que le falta. Entonces dice, no, es que no me puedo retirar con 99. Necesito 100. 100 es un número perfecto. Y comienza a decir, a ver, ¿yo qué tendría que hacer para tener la última moneda? A ver, mija, pues le va a tocar ponerse a trabajar. Y yo voy a trabajar entonces 2 turnos más. Hijos, les va a tocar irse. ¿Y sabe qué? Vamos a vender. Y comienza a hacer cuenta. En 7 años completamos la moneda que nos falta. Y le dice a toda la familia. Porque es que tienen que ser 100 monedas. Llega al palacio al otro día todo amargado, todo serio. El rey lo mira. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué viene tan serio hoy? No pasa nada, señor. Luego viene al otro día, tira los platos, porque comienza a trasnocharse, comienza a matarse, todo, la esposa ya no está con él, los hijos agarran mañas, todo el hogar se vuelve nada al poco tiempo. Y entonces el rey le dice, a ver, ¿qué le pasa? No, ya estoy cansado de trabajar con usted y que sea desagradecido conmigo, ya no quiero estar más aquí. Bueno, entonces despedido. Y lo despidió. La moraleja de eso es que eso pasa con nuestras vidas. Nuestro cerebro nos engaña y a toda hora nos está mostrando la única moneda que nos falta. El plato de comida le faltó una pizca de sal. Tiene 99.9 de cosas, pero le faltó una pizca de sal. Mija, le faltó el aguacatico. ¿Y si no hubiera un jitomatito? Y no hay chile. Estamos pendientes de la última moneda. De lo que nos falta. Nuestro cerebro nos está diciendo, no agradecemos por el 99.9 de cosas que tenemos y estamos pendientes de la última moneda. Y así pasa nuestra vida. Entonces la gente mantiene matándose, haciendo cosas todos los días, buscando, sin agradecerle a nada ni a nadie por todas las bendiciones que tiene. Y entonces la persona termina por ser una persona, de ser una persona feliz a una persona infeliz. Que no nos pase eso, hermano. Que no entremos en el círculo del 99. De pronto si tenemos una, y bendito sea el Señor, y gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias a Dios, dale la honra de vida a Él. Eso dice la palabra del Señor, que estemos contentos con lo que tenemos. Eso dice, y con esto termino, dice la palabra del Señor, que teniendo sustento y abrigo, estéis contentos con lo que tenéis. ¿Sí? Ay, pastor, pues que no tengo casa propia. ¿De dónde te vas a morir? ¿Para qué casa? Si el Señor te da la casa, qué bendición. Y si te da otra, qué bendición. Gracias, tú me lo has dado. Pero lo que el Señor nos ha dado es bueno y es suficiente. Amén. Y dale gracias a Dios por lo que tenemos. A Él dale la honra y la alabanza. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor en esta hora. Y vamos a orar en esta hora y vamos a decirle a Él qué tan agradecidos estamos y por qué. Porque son muchos sus beneficios. Gracias, Señor, por tus beneficios. Gracias, Señor, por los hijos que nos han tocado. Cada hijo que tenemos, acuérdese que le ganó a 6 millones de otros. ¿Quién sabe si en esos otros 6 millones habrían unos peores? Seguro, porque si este ganó, los otros estaban peor. Yo le digo a mi hija, mija, usted tan lenta que es para todo y ganar, ¿no? ¿Cómo estarían los demás? Ay, Dios mío. Entonces, gracias a Dios por ella, pues, la más rápida, imagínense, de todos los demás. Entonces, y si me estreso con ella que anda lento, imagínense cómo hubieran sido los demás, ¿no? Entonces, gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado. Hay que buscarle el lado bueno a las cosas, porque sí tiene un lado bueno. Quitémonos ese cerebro reptiliano, ese cerebro atrasado, subdesarrollado, cavernícola, que solamente piensa en recibir y comencemos a dar. Y cuando usted tiene para dar las gracias, dar
adoración al Señor, darle un buen consejo, dar una actitud positiva, la gente se le va a pegar, van a comenzar a llegar las bendiciones. De resto es como una cosa que repele todo lo que viene a